Bienvenidos nuevamente a los diálogos. Ya no son entrevistas, son diálogos. Me gusta más que nada porque cuando hay gente amiga como Sonia Rico, ¿cómo estás, Sonia? ¿Qué tal, Aurelio? Encantada de estar contigo de nuevo. Ya pasamos de entrevistas y son charlas de café, de té, de lo que sea, lo que sea. Y ya, bueno, varias charlas contigo hemos tenido y para la gente que no te conoce, vamos a decir simplemente que eres periodista, coach, instructora de yoga. ¿Sigues siendo docente de disciplina física o te has Ahora apartado? mismo no, ahora Vale, mismo no. vale, vale. Y bueno, compartimos el tema de la neurolingüística, la programación neurolingüística, eres máster en practitioner y titulada en Kinesiología Emocional. Sonia, has escrito muchos libros, pero el último me ha encantado porque, bueno, ¿quién no tiene su propio aguafiestas? Y tú tienes con portada incluida. ¿Me puedes mostrar tu Claro bebé? que sí. ¿Aquí se ve bien? A ver, muévele un cachito, un poquito. Ahí está, mi aguafiestas y yo. Perfecto, ya está. Es una publicación de Ediciones Urano donde, bueno, hay una historia en primera persona y qué pasa con este personaje del cual creo que nadie se escapa en la vida. Su propio aguafiestas, su propio saboteador, su propio crítico interno, no sé, en fin. Y acá, a través de la hilación de de una historia personal, digamos que no es tanto así, porque bueno, hay que presentarlo de alguna manera el tema. ¿Esa voz es una voz o también puede ser una sensación? O las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas, Aurelio, porque al final ojalá se nos presentara a todos esta voz como se presenta en el libro, ¿no? Que se presenta en forma de Madre mía. personaje que se llama Aguafiestas y que viene y dice, hola, soy tu saboteadora y vengo a destrozarte la vida, ¿no? A ponerte las cosas difíciles. En Mm, realidad no es así, todos sabemos que claro, que es... no es bien una voz, pero es como un lenguaje, ¿no? Que tenemos ujú, interiorizado y que evidentemente se puede manifestar en forma de sensación, ¿no? Además, me gusta que me hagas esta pregunta porque muchas veces decimos, ¿cómo distinguimos, no, esa voz? Y yo digo, bueno, como la mente nos traiciona mucho, pues está muy bien bajar al cuerpo, ¿no? Y bajar al cuerpo y buscar esa propiocepción, ¿no? Y buscar esa sensación, ¿no? Normalmente, como esta voz va acompañada del miedo, pues esa sensación va a ser una sensación corporal de cerrarse, de todo lo contrario a la expansión. ujú. Y también juega por ahí otra voz que no es tan, digamos, crítica, sino que a veces es guía, que es la intuición, ¿no? Ajá. La intuición que no es exactamente lo mismo. ¿Y cómo la podemos diferenciar a una de otra? Claro, la intuición viene desde un lugar sano de nosotros, ¿no? Desde una conexión con nuestra esencia. Y dijéramos que la saboteadora viene de todo lo contrario, ¿verdad? Viene como del personaje que hemos ido construyendo para sobrevivir. Por lo tanto, si nos bajamos al cuerpo, tal como estábamos diciendo, o sea, una nos daría expansión, es decir, la intuición nos puede dar como claridad, nos puede dar calma, nos puede dar como lugar a buscar la paciencia, ¿no? A decir, bueno, yo quiero conseguir aquello, lo veo claro, pero voy desde la calma, desde la expansión, desde que puedo respirar. Sin embargo, esta voz no, esta voz viene del miedo y normalmente o nos paraliza o nos hace salir corriendo. Ujú. Y si hay algo que creo que la caracteriza es, y se podría resumir un poquito, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Sale dando pareceres, opiniones, consejos o recomendaciones que sabemos que nos pone en esa situación que lo hacemos con los demás pero con nosotros mismos no. Y esa saboteadora, esa voz, tiene esa, digamos, característica, ¿no? Ese condimento especial donde dice uno, a ver, me está diciendo cosas, pero, a ver, ¿de dónde es? No lo puedo compartir ni siquiera para mí. Me está diciendo cosas que ni siquiera serían buenas para mí. Cuando usamos el discernimiento, me refiero, ¿no?
Sí, yo siempre pienso que si escuchamos esa voz y le hacemos caso a lo que nos dice o esa sensación interna, vamos a imaginarnos la situación en que tenemos una muy buena amiga o un muy buen amigo, ¿no? Que nos viene y nos dice, oye, me ha salido algo muy mal en el trabajo, ¿no? Y nosotros... Claro, ¿cómo reaccionaremos ante eso? Pues le diremos, bueno, tranquilo, no sé, estudia qué opciones tienes, no te preocupes. Bueno, no te preocupes, es muy mal consejo, pero, o sea, hablaríamos con él y lo haríamos con, ¿no? Con todo nuestro cariño y con todo Mm. nuestro amor. Sin embargo, con nosotros mismos, ¿qué hacemos? Todo lo contrario, o sea, a nosotros nos sale algo más, algo mal, ¿y qué nos decimos? Ahora le nos decimos cosas como soy terrible, soy un desastre, lo he hecho fatal, no, voy a hacer el ridículo, se van a reír de mí todos. O sea, esas cosas son las que nos decimos que no se lo diríamos ni a nuestro peor enemigo. Entonces, ahora vamos a imaginar que todo eso que nos decimos a nosotros se lo dijéramos a ese amigo o a esa amiga que nos acaba de explicar ese problema y le dijéramos, has fallado en el trabajo, es que eres una inútil, es que ya te vale, eres un desastre. Claro, o sea, es que nos tratamos peor que al peor de los enemigos. Y esa voz con esa fineza, entre comillas, nos hace sentir a veces, bueno, a mí creo que nunca me ha pasado, creo, pero caer en ese famoso síndrome de impostor, ¿no? Ujú. Y ese síndrome de impostor, que es famosísimo en algunos tiempos, ahora se ve mucho, incluso en personalidades con cierta fama, con celebridades y demás, que han hecho trabajos espectaculares, que han Sí. llegado a donde nadie más, y sin embargo tienen ese síndrome del impostor. Es un síndrome que causa malestar, es pernicioso y no, y ¿cómo lo resolvemos eso? Que no Claro, somos impostores. el síndrome del impostor, bueno, es esa sensación de que nuestros logros no son merecidos, ¿no? Entonces, lo que subyace ahí es una creencia de no merecimiento. Por lo Mm. tanto, ¿de dónde viene eso? Seguramente viene de muy atrás, ¿no? Viene de, bueno, pues de la infancia, como casi todo, ¿verdad? O de situaciones traumáticas que hayamos experimentado en la vida. Mm. Muchas veces cuando nos sentimos impostores es que pensamos que hemos llegado hasta aquí por suerte, por casualidad o porque hemos engañado a los demás, ¿verdad? Pero es eso, tiene mucho que ver con el merecimiento y con esa dificultad para reconocer nuestro propio valor. Y como tú bien decías, Aurelio, suele pasar además en personas muy competentes, ¿no? Y personas que hacen bien las cosas y que aún así sienten que no son suficientes. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? No hay una fórmula mágica, no hay algo que podamos hacer. Yo siempre digo, hay que mirar nuestra historia, hay que irse para atrás, hay que hacer terapia, hay que emprender un camino de autoconocimiento y saber que esa impostora al final, que nos hace creer que somos impostores, ¿no? O sea, esa voz saboteadora me refiero, es la punta del iceberg. Y bajo esa punta del iceberg subyace las creencias, las heridas, pues todas las experiencias traumáticas que hayamos tenido. Entonces, hay que mirar lo que hay debajo de esa punta del iceberg para poder combatir, integrar, llamémosle como entender, ¿no? De dónde viene ese no merecimiento. Has hablado de la palabra miedo, que es yo creo que el 99% de la clave de esta voz, ¿no? Ujú. Y que convierte nuestro interior, que es un lugar seguro, en una verdadera cárcel, es decir, aquello donde un lugar simbólico que nos haría sentir con sensaciones de comodidad, de paz, de seguridad y demás, en realidad es una jaula, ¿no? Estamos, el alma está como blindada y no hay una esencia que se pueda expresar con libertad a través de nuestra personalidad. Y ese lugar seguro se convierte en una cárcel. Eh, Creo que en la medida que escuchamos constantemente esa voz, nos damos, creo, ¿no? Nos damos cuenta, en una forma bastante inconsciente, que podemos recuperar esa cárcel y convertirla en lo que siempre ha sido y debe ser, que es eso, un sitio
absolutamente seguro. Totalmente. Y una vez más, hay que mirar hacia atrás, ¿no? Y hay que mirar dónde se originó ese miedo. Porque además, Aurelio, cabe puntualizar que ese miedo es muy funcional en realidad, ¿no? Porque el miedo quiere salvarnos, es decir, el miedo está ahí para protegernos de algo. Y esa voz que aparece, esta aguafiestas, está ahí porque es como una guardaespaldas exagerada, pero quiere Ujú, mantenernos a salvo. Por lo tanto, pero mantenernos a salvo, como tú bien dices, en el personaje, ¿no? En el ego, es como una cárcel del ego, ¿verdad? Y ujú. en realidad somos mucho más que todo eso. Entonces, se trata de hacer el camino de regreso, de emprender ese camino de regreso hacia uno mismo, hacia ese lugar de expansión, hacia esa esencia que somos, más allá del ego. Y hay otro condimento junto con el miedo, pero creo que es consecuencia directa, que es la timidez. Y hay un músculo que tú dices, habría que entrenar contra viento y marea, que es el de mostrarse a los demás. Es decir, en vez de quedarnos ahí recluidos en nuestra propia cueva, me viene la imagen de Platón, aparte de otras cosas, que no sé si viene al cuento, pero hay que salir, y hay que expresarse y compartir y ver que el mundo es una aventura realmente y los actores de esa aventura somos nosotros. ¿Qué estamos esperando a mostrarnos y compartir con los demás? Totalmente, Aurelio, pero claro, es como un pez que se muerde la cola, ¿verdad? Ujú, Porque cuando sentimos ese miedo, esa vergüenza o sentimos que no somos suficientes, claro, ujú, con esas creencias, ¿cómo vamos a salir al mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un vídeo? Por ejemplo, muchas personas, yo me encuentro con muchas personas que tienen dificultades para hacer su propio contenido y colgarlo en las redes. Es lo que más veo, ¿no? Como un pudor a mostrarse, a mostrar realmente aquello que les gusta o que saben hacer. Hay que vencer la creencia de no ser suficiente y de ujú. merecerlo. Creo que merecemos todo como, ¿no? Como seres vivos, como personas que somos hijos, hermanos o padres de Dios, no lo sé, un Dios en sí mismo, ¿verdad? Que Sí. estamos hechos de la misma esencia divina. Por lo tanto, sí, habría que trabajar todo eso. Ujú. Voy a ser el abogado del diablo muy ¿Sí? maldito, entre comillas, porque algunos con esas características que no se atreven a mostrarse son los peores críticos hacia los demás y, Totalmente. y, digamos, vistiéndose de una personalidad absolutamente incógnita. Pero bueno, eh, es... Creo que, no, no, y está muy Pero bien bueno, esta reflexión porque mm, creo que el mundo hater exacto, parte exacto. precisamente de ahí, sí, Sí, señor. sí, 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 hay muchos de esos. Bueno, pero no todo es tan oscuro, no todo es una cárcel, no todo es una cueva, no todo es miedo, no todo es oscuridad, porque siempre aparece una grieta. Y basta una pequeñísima grieta por la cual la luz se puede filtrar. ¿O me equivoco? Así es. Y a cada persona le llegará su luz o le llegará sus maestros, ¿no? Ya sean situaciones de vida, personas, aprendizajes, creo que una de las mayores grietas vienen también por donde entre la luz, vienen del error, ¿no? Que es lo que no nos permitimos y que también ahí la aguafiestas cobra mucha vida, ¿verdad? Somos humanos, tenemos que errar, tenemos que equivocarnos, tenemos que sufrir porque es una condición inherente, ¿verdad?, al ser humano y a la vida. Eh, y tenemos que aceptar el cambio. Por lo tanto, sí, hay muchos lugares por donde entra la luz y yo creo que hay que estar atento, ¿no? Yo siempre digo que está bien ser espiritual, sentirse parte de algo mucho más grande, ¿no? Porque eso
Eso te da como expansión y te da la posibilidad de interpretar las situaciones a las personas de diferente manera, ¿verdad? Sí, cuando tú sientes que eres parte de algo más grande, puedes resignificar tu vida de otra manera. Ujú. Y siempre hay una contingencia, un imprevisto por el cual uno dice, ah, no todo está perdido por acá. Y en eso es cuando uno tiene que estar dispuesto a ese cambio, a ese crecimiento, porque ese cambio significa una transformación y parece que el camino se va abriendo, ¿no? Estoy tomando ideas de tu libro. Todo esto no me lo adjudico a mí, son tus palabras, tu historia, tus reflexiones. Y claro, llega el momento de la acción, ¿no? Del Ujú. movimiento. Siempre el aguafiestas necesita un sacudón cuando uno ve por sí mismo de que es capaz de accionar, de hacer un pequeño movimiento que eso significará mover una roca gigantesca. Por supuesto, yo creo que la solución no pasa por eliminar el miedo, ¿verdad? Porque el miedo, como decíamos antes, forma parte de la experiencia humana. La verdadera libertad, yo creo que no es que esa voz desaparezca para poder accionar. La verdadera libertad significa que a pesar del miedo seguimos caminando, ¿no? Porque todos tenemos esa aguafiestas, la diferencia es quién lleva el volante. Entonces, yo creo que, como tú bien dices, hay que agradecer cuando aparece esa voz, esa sensación de hay que agradecer eh, nos tenemos que agradecer a nosotros mismos que queramos protegernos, ¿verdad? De lo que sea, de sufrir, de errar, de hacer el ridículo, del qué dirán, de lo que sea, pero aún así seguir adelante, porque la confianza no llega siempre antes de actuar, ¿verdad? Eso sería como la fe, pero la confianza llega después, llega... pues primero dando un paso, aunque nos estén temblando las piernas, y después otro paso más, y así voy confiando y me voy demostrando a mí mismo de lo que soy capaz. Ujú. Haces una reflexión, porque yo digo, son todas reflexiones, son ideas que van poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Y está la famosa creencia de que si no se sufre, no se merece nada bueno. Hay que sufrir, ¿eh? Para alcanzar y lograr cosas en la vida. La letra con sangre entra, por ejemplo, esas viejas frases y otras más. Eh, y acá, a ver si, esto es una idea que se me apareció mientras leía tu libro. Digo, ostras. Y parece que acá hay esperanza porque aparece de pronto, y esto fuera del contexto del libro, pero tiene que ver mucho con ello, la generación cristal. ¿Y por qué digo? eh, ¿Qué caracteriza a la generación cristal? No está dispuesta a pagar un precio alto en su vida por obtener cosas que en otra época todos estábamos dispuestos a hacer para alcanzar esos objetivos. Y la generación cristal dijo, no quiero un mejor sueldo, no quiero mejores condiciones, no quiero... No, quiero tener tiempo para poder disfrutar fuera del trabajo, por ejemplo. Y claro, esa reflexión me llegó y dije, eh, no todo se consigue con esfuerzo. Se consigue con una disposición a disfrutar de la vida tal cual venga. Pero necesito tiempo para eso. Totalmente. Se me ocurrió, no sé. No, no, y es buenísimo porque justamente yo también hacía esa reflexión con mi marido el otro día, que yo le decía, creo que somos una generación que hemos crecido creyendo firmemente en el esfuerzo, ¿no? Y en todo lo que tú acabas de decir. Y yo no tengo la respuesta, por supuesto, eh, pero, pero es verdad que considero que el esfuerzo no deja de ser más que otra creencia más. Es decir, creer que todo me tiene que costar un esfuerzo para conseguirlo, creo que es una creencia. Porque a mí la vida me ha demostrado a veces que no hace falta tanto esfuerzo.
aunque yo llevo esforzándome toda la vida, yo ya no sé discernir qué es lo que no va con esfuerzo, porque aunque parezca que las cosas a uno le salen fáciles, viene de, ¿no? de estar remando, evidentemente. Pero sí, yo también admiro mucho esta generación, que no sé, porque habrá que evaluarlo al cabo de los años, ¿no? Ujú, Esto se podrá saber al cabo de muchos, muchos años y comparar generaciones y decir, bueno, pues aquella que se esforzó tanto y la que no se esforzó tanto y disfrutó más de la vida y cuáles son los resultados. No lo sabremos, pero lo que sí que es verdad es que a nuestra generación que nos hemos esforzado tanto y que, por ejemplo, ahora aparecen todas estas herramientas, la IA, bueno, la ujú, aparición de Internet, evidentemente, todo esto nos está como desbancando muchos de esos esfuerzos, ¿no? Porque incluso hoy en día, si te propones estudiar una carrera, cuesta menos esfuerzo. ujú, Yo el otro día hablaba con mi marido que él se está sacando varias carreras ahora de mayor y justo nos apareció este dilema porque yo le decía, oye, pero es que no tiene tanto mérito porque yo me tenía que aprender de memoria esto, lo otro y tú no estás haciendo ese esfuerzo porque a golpe de clic tienes la información. Bueno, ¿y de qué ha servido ese esfuerzo? Yo no lo sé. O sea, sí, para que mi mente sea más capaz de retener información. Sin embargo, hoy en día la información o muchas profesiones se van a caer incluso, ¿no? Todas estas profesiones que hemos construido a base del esfuerzo se van a caer porque hay una herramienta que lo va a hacer todo más fácil. Por lo tanto, yo tengo la misma incógnita que tú, ujú. Aurelio. Yo creo que el esfuerzo es una creencia. Y esto a pesar de las críticas, porque a nivel empleo, por ejemplo, creo Sí, que en España incluso se alzó la voz de un gran dirigente de la empresa y dijo, es que los jóvenes ahora sufran por todo y por eso no van a trabajar y piden horas. Y yo dije, me quedé pensando y digo, llegó la hora. ¿Cuánto, más allá de las comparaciones, pero digo, es que le estamos dando importancia a qué? eh, ¿Cuáles son nuestros valores? Y además el doble discurso, ¿no? Decimos que somos buenos por esto y a la hora de la realidad exigimos con una vara de perfeccionismo y de gran esfuerzo, ¿no? Como decíamos antes, hay como un doble lenguaje y hay voces, o mejor dicho, jóvenes, yo digo jóvenes porque son jóvenes en la actualidad, están plantando cara, ¿eh? Y eso me parece salud mental y emocional, inteligencia emocional. Pero bueno, lo dejo to- aquí. totalmente. Lo que pasa que yo creo que, fíjate que esto sería un debate muy Uf, amplio uf, uf. y claro, y sería un debate casi que antropológico, diría yo. Totalmente, sí, Porque no es lo mismo lo que nosotros heredamos de una generación, de nuestros en padres, absoluto. de la posguerra, ¿verdad? Mm, A lo que heredan nuestros hijos, mm, que no les va a faltar nunca ni un plato caliente, ni ropa, ni casas de lujo, que casi tenemos la mayoría, ¿no? Lujo me refiero, sí, sí. tú verás a un joven hoy en día emanciparse sin tener una televisión extra plana, extra grande, microondas, ¿verdad? Mm, Y esto para nuestros padres era impensable. mm, Han cambiado mucho los valores sociales y afortunadamente, que a mí ese es el punto que me gusta y que ahí estoy súper de acuerdo contigo, yo creo que los jóvenes están más dispuestos exacto. a vivir, pero porque Mm, pueden, ujú. ¿no? No, y además cuando el contexto se vuelve a punto cero, todo se vuelve a punto cero. Entonces ahí Exacto, cambia absolutamente todo. Y hay exacto. algunos que siguen insistiendo en viejas fórmulas cuando el mundo cambió. El mundo cambió Entonces, totalmente. aceptemos el cambio y adaptémonos al cambio, pero de una forma congruente, positiva en el sentido de coherencia, de valores y demás. Sí. Entonces, yo apunto ahí, pero no quiero, veo después los comentarios lo que va a decir la gente, bueno, en fin, no Sí. quiero pensar, no quiero pensar. Discúlpenme. Además, estamos hablando de mi aguafiestas y yo, Sonia Rico. Sonia, también hay otra frase, ¿no? Esto es lo que hay, Esto es que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Pero el tema surge a partir de una cuestión que es la carencia del amor, ¿no?
esto de que hemos normalizado su ausencia. Eh, Podríamos hablar mucho de este tema, pero ya que hablamos de perfeccionismo, también podríamos hablar de que mm, hay que ir hacia un rendimiento, pero no hay aprecio alguno si no hacemos las cosas con ese listón tan alto. Y tú dices, hagas lo que hagas, hazlo con y en paz, que Y es qué difícil. ese es la guinda del pastel, ¿no? No importa lo que hagas lo que hagas, que sea con paz y en paz. Yo creo que si a mí si me preguntaran qué es la felicidad, para mí la definiría obviamente como una sensación de paz, ¿no? Y que que la paz sea nuestro termómetro. Pues el perfeccionismo yo creo que está muy bien aceptado en esta sociedad, ¿no? Y no deja de ser miedo disfrazado de exigencia. Muchas personas creen que es una virtud, pero es realmente una enorme fuente de sufrimiento porque una vez más caemos en la creencia de que nunca nada es suficiente, ¿no? Y Mm, siempre falta algo, siempre se puede hacer mejor. Además, hoy en día no hace falta más que abrir las redes sociales para darnos cuenta que también se nos exige eso, ¿no? Siempre hay algo que arreglar, siempre me puedo mejorar, perfeccionar, la arruga es mala, ¿no? O sea, todo el listón, o sea, las expectativas cada vez son más altas. Por lo tanto, si el mundo las pone así, yo creo que la solución pasa por bajar las expectativas cada uno, ¿no? Esas expectativas que nos hacen infelices. Por supuesto que yo tiendo a la excelencia en cuanto a hacer lo mejor que puedo con lo que sé y con las herramientas que tengo, ¿no? Pero siempre con la premisa de la autocompasión, que creo que es fundamental, ¿no? La compasión y la autocompasión, es decir, tratarme como trataría al mejor de mis amigos o a un hijo, que es lo que posiblemente más se quiere en el mundo, ¿no? mm, Eh, Al final el perfeccionismo es eso, es miedo a no estar a la altura y que también nos hace creer como que el error es una prueba de incapacidad, ¿no? Y de ahí evidentemente derivan pues, el síndrome del impostor y deriva también la procrastinación, ¿no? Eh, y claro, muchas personas creen que lo de perder el tiempo, lo de procrastinar cuando quieren conseguir algo es porque sean vagas. Y en realidad no es así, ¿no? O sea, procrastinamos cuando algo nos importa y porque algo nos importa muchísimo, ¿no? Y lo hacemos porque nos da miedo. Y nos da miedo porque nos expone, porque nos obliga a salir de nuestra zona conocida. Y no es un problema de gestión de tiempo, ¿no? Es un problema de gestión emocional, porque mm, no estamos evitando la tarea, sino que evitamos lo que sentimos cuando hacemos esa tarea o cuando nos planteamos ese objetivo. ujú, Eh, Hay personas que a mí me han preguntado, ¿no? ¿Y cómo sé cuando estoy perdiendo el tiempo o cuando no tengo tiempo? ¿O es que estoy muy ocupado, no puedo hacer aquello? Yo siempre digo, bueno, hazte una pregunta y es, si mañana tuvieras todo el tiempo del mundo, todos los recursos del mundo y toda la disponibilidad, ¿lo harías? ¿Qué sientes? ¿Sientes vértigo? ¿Sientes alivio? Porque muchas personas cuando se hacen esta pregunta mm, siguen sintiendo vértigo, ¿no? Bueno, pues ahí está tu aguafiestas, ¿no? mm. Sí, has dicho una palabra que se busca mucho como excusa de perfeccionismo, que es excelencia. Ujú. Y yo digo, no puede haber excelencia si no hay conciencia. Exacto. Punto. Por supuesto. Si no, Eh, es perfeccionismo, exacto. exigencia, sí, sí. Y hay otra, otra cosa, otra cuestión, que es esto de que de niño, y ahí volvemos a la infancia, ¿eh? Te quieren, te estiman, te reconocen siempre y cuando te portes bien. Te Así mostramos es. cariño y te adulamos y decimos, qué bonita eres. Eh, Tengo el caso de una nieta que yo le claro, digo, mira, cuando me enfado contigo, no por eso dejo de quererte, al contrario, te quiero más. Claro. Diferenciamos un poco las cosas, ¿no? El amor sobre todo, no se puede negociar amor y comportamiento. Esto es básico. Y Por supuesto, el aguafiestas está ahí, ¿eh?
El aguafiestas está ahí y se origina ahí, ¿no? Porque muchos de nuestros miedos vienen, como decíamos antes, de esos primeros años de vida. Y no porque nuestros padres no nos quisieran, ¿no? Porque esto es como muy polémico y a la gente le cuesta, ¿no? A las personas les cuesta mucho admitir eso. La mayoría de nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero querer y saber cubrir las necesidades emocionales de un niño no siempre son la misma cosa, ¿verdad? Mm, O sea, mm, no siempre te quieren como tú necesitas que te quieran. Y precisamente por eso que tú estás diciendo, ¿no? Con el ejemplo de tu nieta, o sea, que quizás crecimos sintiendo que teníamos que portarnos demasiado bien para ser queridos, o que no teníamos que molestar, o que teníamos que ser fuertes, o que equivocarse, pues, era peligroso. Pero bueno, hay que pensar que nuestros padres también venían de sus propias historias, de sus heridas, de sus aprendizajes, pero nos lo transmitieron, ¿no? Y al final este lenguaje, las palabras esas que escuchamos durante ciertos años, acabaron convirtiéndose en esas palabras que nosotros interiorizamos, ¿no? Y muchas veces es como nosotros nos hablamos. O sea, yo me reconozco hablándome muchas veces como lo haría mi madre, ¿no? En aquel tiempo. sí. Entonces, sí, si hemos crecido escuchando críticas constantes o comparaciones o mensajes negativos, pues es muy fácil que esa voz haya acabado instalándose dentro de nosotros. Ujú. Bueno, una vez más, hay que detenerse, hay que escucharse, hay que conocerse, hay que saber cuál es nuestra historia y hay que mirarla sin sentir culpa, porque muchas personas sienten mucha culpa al mirar su historia porque sienten que traicionan, ¿no? El honrarás, traicionan el cuarto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Mm. Bueno, para honrarlos a ellos, ¿no? Yo hasta que no me honré a mí misma, no pude honrar realmente a mis padres, no los pude amar de verdad, porque yo hasta que no me honré a mí misma estaba enfadada, completamente enfadada. Y hasta que no entendí de dónde venía ese enfado o por las situaciones X que cada uno haya vivido, no se puede trascender. Trascender. Trascender es el momento donde descubrimos que el aguafiestas no es un extraterrestre que hizo un aterrizaje en nuestra mente o en nuestro cerebro. No, no es una bacteria, no es un virus, no es nada más y nada menos que nosotros mismos. Y cuando se produce el momento del descubrimiento, yo creo que algunos tienen ese feliz momento, otros no tanto, pero ¿qué pasa en ese momento de decir, ostras, pero si era yo? ¿Qué sucede? Yo no lo sé si hay una revelación como tal que sea, claro, sería maravilloso, ¿no? Que viniera el aguafiestas como está escrita en el libro, ¿verdad? Que fuera un personaje y nos dijera, hola, soy aguafiestas y vengo aquí a fastidiarte la vida. Mucho Claro, gusto. claro, eso sería maravilloso, pero no es así, ¿no? Lo vas descubriendo a base de autoconocimiento. Yo todavía me encuentro gente a raíz de la salida de este libro, bueno, pues personas que me rodean, amigos, que me dicen, yo no tengo aguafiestas. Y yo pienso, Mm. madre mía, ¿no? Personas a lo mejor que no se sienten a la altura bueno, o que tienen un ego exacerbado, pero no lo ven. Bueno, no, no todo alumno está preparado, ¿verdad? Cuando Eh, aparece el mm. maestro, cada quien a su tiempo y lo que yo también he aprendido es que habrá personas que quizás no es en esta vida, Aurelio, ¿verdad? Bueno, entramos en un tema. Sí, pero no lo sé. Pues lo bueno es que hay una vía intermedia donde decimos, bueno, la saboteadora, mi aguafiestas, es la que es, está ahí, la reconozco, no la niego, no la trato de ignorar, está ahí, está ahí. Pero la puedo convertir en una alianza, en una aliada. Eh, ¿Esto de qué manera se podría decir como para que lo entendamos? Esa saboteadora en aliada, ¿cómo la convierto? La convierto yo.
siempre, a mí me viene la imagen de un espejo, ¿no? Al final, todo eso que consideramos negativo, Mm, como es la voz es esta voz negativa, al final me está informando de algo, ¿verdad? Es decir, que si yo me estoy poniendo obstáculos para conseguir un objetivo, soy consciente, estoy dándome cuenta que me estoy saboteando. Creo que esa conciencia me está diciendo muchas cosas de mí, ¿verdad? Entonces podré evaluar los miedos que estoy teniendo, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Si es a la exposición, si es a sufrir, si es a... y todo eso me va a dar pistas de qué es lo que tengo que trabajar en mí. Por lo tanto, si no existiera esta voz, si no existiera este freno, yo no sería consciente, ¿no? Es como cuando hablamos de las relaciones de pareja y cómo se crece en pareja, que la pareja nos sirve o el otro nos sirve de espejo, ¿verdad? Y nos sirve para informarnos de todas esas partes que están todavía heridas en nosotros y que merecen atención. Esta voz es lo mismo, o sea, si logramos ser autocríticos, responsabilizarnos de ella, yo creo que es una fuente de información súper valiosa de nosotros mismos y que nos va a permitir crecer. ujú. Hay una reflexión tuya que copias y pegas, pero que yo digo, uy, hacía tiempo que no la había recordado, y de nuestro querido Thich Nhat Hanh, y tiene que ver con esto de lo que acabas de decir, más que nada porque si somos conscientes de eso que tenemos, que aparentemente puede ser un enemigo, ¿no? Un saboteador, y lo podemos convertir en un aliado. En ese pase, en esa integración, se produce un milagro. ¿Y qué dice nuestro querido Tai? El milagro no es caminar sobre las aguas, es caminar sobre la tierra con conciencia plena. Y ahí está la clave de todo. Ahí creo que ante nuestras flaquezas, somos humanos, ¿eh? No somos los ángeles perfectos que hemos caído en esta tierra a, a vivir entre flores, cantos hermosos y amaneceres espectaculares. No, somos lo que somos. Y esto de la conciencia plena, saber que podemos hacer nuestro camino desde otro lugar, mucho más claro, mucho más consciente, eh, ¿cómo no va a ser un milagro? ¿Cómo no Total- va a ser? Totalmente, Aurelia. A mí me gustó como final lo digo, aquello que escribió tu amigo Anthony Bolinches en el prólogo, es decir, en el comienzo, que da la entrada al desarrollo del libro, y él dice, el gran objetivo es no vencer, sino integrar a esa querida Aguafiestas. Sonia, me encantó tu libro, además es muy práctico, das ejercicios o das pautas para que la gente vaya flexibilizando el músculo interno y pueda ser consciente por un lado del Aguafiestas y qué hacer con ella. En fin, me lo he pasado pipa leyéndote, compartiendo tus creaciones, como ha sucedido en el pasado, y vaya a saber qué es lo que viene. La despedida es tuya. Muchísimas gracias, Aurelio. Bueno, para mí es un placer hablar contigo porque por todo lo que transmites, por el trabajo que haces y por cómo nos llenas de paz. Muy bueno, ya es Sí. mucho. Y nada, y animo a todo el mundo pues eso, a emprender ese camino, a escuchar al aguafiestas, a ver qué nos tiene que decir y que se produzca el milagro. Que se produzca. Muchísimas gracias, Sonia. Hasta la próxima. Gracias, Seguramente hasta la próxima, Aurelio. Gracias. nuestro agradecimiento para los amigos que nos han acompañado hasta este momento, y la próxima entrevista aquí en Tu Mismo os espera. Hasta entonces.